Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor nos colme de su gracia. Lo que pasa es que somos duros, somos tontos, muchas veces sí. Porque, hermanos, si Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las demás cosas? Pero Él nos dio el peligroso don de la libertad. Sí, peligroso, porque con ese don podemos incluso rechazarlo. Y con ese don muchas veces frenamos bendiciones que Él tiene guardadas. Y las frenamos. ¿No queremos lo mejor para nosotros? Sí, pero somos tontos porque elegimos según lo que nos parece y no según la sabiduría de Dios. Quiera el Señor en esta mañana bendecirnos grandemente según sus propósitos. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Quiero comenzar, antes de leer, antes de entrar en la palabra de Dios, reflexionando sobre las celebraciones. ¿Son buenas las celebraciones? Sí. Sí, si nos recuerdan cosas buenas, son buenas. Por ejemplo, un día muy especial como el día de nuestro nacimiento, eso es bueno recordarlo, ¿no? El día que el Señor me trajo al mundo. Y cómo por la bondad de Dios estamos cumpliendo otro año e iniciando uno más. El día del matrimonio. Yo, hermanos, sí que lamentablemente soy dado a olvidar esos detalles importantes de la vida. Y mejor que Rosita no vaya a hablar. Ay, hermanos, porque sí que lo olvido. El día de la libertad de nuestra patria. Bueno, si es que realmente logramos la libertad, ¿no? En muchos casos lo que se ha logrado es más esclavitud. Pero, hermanos, no está mal celebrar. Es bien conocida la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, ¿verdad? Todos oímos hablar del Día de Acción de Gracias, lo hemos visto en películas, ¿cierto? El Día de Acción de Gracias es famoso. Ese día se comenzó a celebrar desde noviembre de 1621. 1621, siglo XVII. Un barco había llegado con muchos emigrantes de Inglaterra buscando un futuro mejor en los Estados Unidos. E hizo un frío terrible ese año, entre 1620 y 1621. Ese fin de año, un invierno pavoroso. Muchas personas murieron entre el viaje y el invierno terrible. Murieron como la mitad y solo sobrevivieron la mitad más o menos. Pero luego de eso los sobrevivientes tuvieron una cosecha muy próspera ese año, en el 1621. Así que el cuarto jueves de noviembre de ese año lo dedicaron como Día de Acción de Gracias y desde entonces lo vienen celebrando. Sí, es bueno celebrar las cosas y dar gracias a Dios y deleitarnos y comer y disfrutar. Ellos disfrutan de un buen pavo, ¿no? Es bueno disfrutar de buena comida y hacerlo para la gloria de Dios, ¿cierto? Sí. Podemos hacerlo y debemos dar gracias a Dios por esas cosas. Bueno, en esta iglesia también hemos dedicado un día cada año para dar gracias, ¿no? No va a ser el próximo. El próximo
va a ser del día de del nuevo comienzo, aniversario de esta iglesia. Pero ahora en el mes de noviembre vamos a tener un día de acción de gracias también. Así que no se lo pierda ninguno tampoco. Bueno, dentro de 8 días es la celebración del aniversario. No se lo pierdan, inviten. Ya nos hablaron de almuerzo, pensé que no iba a haber almuerzo. Pero sí, nos van a dar almuerzo también. Entonces invitemos personas, es una ocasión especial para animar a personas que nos acompañen. Solo, ojalá, hasta donde sea posible, decir, bueno, tengo 4 o 5 invitados para más o menos calcular el almuerzo. Lo que quiero destacar, hermanos, es que no es malo la celebración. Y a propósito del mes de octubre, que el mundo sin la verdad, sin la luz, en la completa oscuridad, celebra como un mes llamado, ¿cómo se llama? Mes de las brujas. Y sí, ¿qué tipo de decoración se coloca en los edificios, en los centros comerciales, en los portales? ¿Qué se está evocando? Brujas, símbolos de oscuridad. En vez de proclamar la luz, en vez de anunciar cosas que traigan buenas cosas, buenas nuevas, buenas noticias. Y esto se vuelve parte de la cultura. Hermanos, los cristianos debemos instruir a nuestros hijos en todos estos aspectos de la cultura que se han convertido en normales y enseñarles en los verdaderos fundamentos de la verdad para que ellos comprendan la diferencia y por ellos mismos quieran apartarse de prácticas como esas y no seamos partícipes de este tipo de prácticas paganas, hermanos. Son prácticas diabólicas. Los niños se van acostumbrando a este tipo de cosas y las ven como cosas normales. Y bueno, sí, disfrazarse en sí no tiene nada de malo, por supuesto. Pero el punto es qué nos están vendiendo, a qué están condicionando a los niños desde este momento. Y usted, cristiano, ¿no le va a enseñar nada a su hijo? Enséñele la diferencia entre una cosa y otra. Enséñele la verdad de la palabra de Dios. Enséñele que eso es una cultura pagana. ¿Por qué le van a llamar? ¿Por qué van a celebrar una cosa como fea? El mes de las brujas, ¿no? Y más exactamente el 31 de octubre, ¿no? ¿Y cómo le han llamado a ese día? También le llaman el Día de los Niños, ¿no? Bueno, hermanos, nosotros los cristianos tenemos otro motivo para celebrar ahora en el mes de octubre. Y no quiero pasar por alto sin recordarlo. ¿Cómo le llamamos los cristianos a este mes de octubre? ¿Qué recordamos? ¿Qué celebramos? El mes de la Biblia. Enseñémosle eso a los niños. Niño, hijo, hijita, hoy nosotros los cristianos, el mundo celebra eso. Hijita, hijito, no te animo a eso, porque eso es parte de la cultura sin Dios, sin la verdad que nos han tratado de imponer y quieren que todos vayamos por ahí. Hijito, hijita, nosotros los cristianos en este mes celebramos el mes de la Biblia. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, recordamos, vamos a hacer un poquito de memoria. Precisamente el 31 de octubre de 1517 fue el día que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. 31 de octubre. Sí, tenemos un buen motivo, ¿no? Ese día se fijaron esas tesis. Y bueno,
Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, así que cuando hizo esto tenía 34 años, era un joven todavía, ¿verdad? Nació en una ciudad llamada Eisleben, a unos 200 kilómetros al suroeste de la capital, de Berlín. Actualmente esa ciudad se llama Lutherstadt, Eisleben. Luther, ¿se les hace algo parecido? Eisleben, ciudad de Lutero. Así se llama oficialmente. Pero es curioso que no solo Eisleben lleva el nombre de Lutero, también la ciudad de Wittenberg se llama Wittenberg, Lutherstadt, Wittenberg. O sea, Wittenberg, ciudad de Lutero. Qué buenas memorias, ¿no? Qué buenos recuerdos. Yo no recuerdo en qué ciudad estábamos con Rosita en el 2019 de Alemania, si era en Berlín o en Múnich, y en un tramo del tren había una estación con el nombre de Lutero también. Bueno, en Alemania hay muchas cosas recordando a este gigante de la fe. Hermanos, es bueno que no perdamos la memoria. Las esculturas, los recuerdos son buenos. Y cuando nos recuerdan cosas que nunca deberíamos olvidar, es bueno hacerlas. Es bueno tener las esculturas. En la plaza principal de Praga hay un monumento muy bonito, también gigantesco, a un pre-reformador llamado Juan Hus. Este hombre era rector de la Universidad de Praga y se negó a seguir la corriente del mundo y siguió los principios de la palabra de Dios, costara lo que costara, y le costó la vida. Lo quemaron públicamente. Pero después le hicieron una estatua y ahí está, una escultura. Eso no es pecado. Eso está bien que lo hagan para que no olviden la memoria de hombres que se han parado firmes en los principios de la verdad. Aunque desgraciadamente República Checa es hoy uno de los países más ateos del mundo y las iglesias solo las tienen de lujo para que uno pueda entrar y ver la decoración bella. No se proclama la palabra de Dios. Qué historia triste, ¿no? Hermanos, pero no está mal que hagamos monumentos para recordar la memoria de cosas grandes. Bien, yo quiero así acentuar en este momento lo que pasó precisamente en ese tiempo, en la famosa reforma religiosa del siglo XVI. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios para que tomemos unos textos, porque lo que quiero destacar en esta mañana es que lo que hizo la reforma fue volvernos a traer a la Biblia. La iglesia misma, la iglesia católica romana, se había desviado terriblemente de la verdad y estaba comerciando con las cosas santas. Le llamaban el comercio santo. Ya vamos a hablar un poquitico más de eso. Así le llamaban, el comercio santo, a las indulgencias. Bien, y lo que hizo la reforma fue volvernos a traer a la palabra de Dios, traernos de nuevo a la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco más en detalle eso, pero antes vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 8. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 8. Quiero leer unos 3 textos como base en esta mañana. Y quiero que pongamos mucha atención a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bien, la palabra de Dios aquí dice que la
la palabra de Dios, la voz de Jehová se paseaba en el huerto al aire del día. Y sin duda era la palabra de Dios el mayor deleite de Adán y Eva. Escuchar la voz de su Creador al aire del día, sobre las hojas de los árboles, era su mayor deleite. Pero esta vez tuvieron terror. ¿Por qué? ¿Qué era esa voz que se paseaba? Esa voz era nada menos que Cristo mismo, porque Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 30, quiero que miremos un segundito. Proverbios capítulo 8, versículo 30, leemos que era el deleite de Dios. Dice así: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo. ¿Quién? La sabiduría, aquí en Proverbios capítulo 8. Y la sabiduría es la misma palabra de Dios. Y con él estaba yo, con Dios, ordenándolo todo, y era la delicia de Dios de día en día. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios es el deleite de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace Dios? Y en Mateo capítulo 17, versículo 5, en el momento de la transfiguración, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, ¿en qué se complace Dios? Dios se complace en el Hijo, en su propia palabra. ¿Queremos complacer a Dios? Entonces deleitémonos en lo que Dios se deleita. Hermanos, no hay duda de que la voz de Jehová era el deleite de Adán y de Eva. Y debería ser nuestro deleite, nuestro mayor deleite. Pero aquí leímos que ya no fue su deleite, sino que los espantó, los asustó. ¿Por qué? Porque habían pecado, se habían rebelado contra Dios. Así que la palabra de Dios era el deleite, es el deleite. Ahora, ¿qué leemos en Mateo 4:4? Este es nuestro segundo texto base. Mateo 4:4. ¿Cómo leemos? Respondiendo él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? ¿De qué vivirá? De toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Bien, esta es la palabra que salió de la boca de Dios. De esto vivirá el hombre, de lo que ha salido de la boca de Dios. Esa es la vida del hombre. ¿Hemos entendido? Bien. Finalmente vamos a segunda de Timoteo 3:16. Aquí en Mateo entonces hemos leído que la palabra de Dios es la vida del hombre. Y vamos a ver en segunda de Timoteo 3:16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, aquí en segunda de Timoteo
Dios dice que esa palabra es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no puede errar, es como Dios, es infalible, es perfecta, es pura, es santa. Es la vida del hombre y nos instruye, nos enseña. ¿Queremos ser instruidos? Les quiero dar una puntada. Dios dijo que iba a instruir a su pueblo Israel y lo instruyó. Y pregúntense, ¿por qué será que en solo 70 años es una de las potencias más grandes del mundo? Y unas cuantas naciones darían lo que fuera por aplastarlo de una vez por todas y desaparecerlo. No tienen reparos en decir, nosotros queremos que Israel desaparezca del mapa. ¿Lo han logrado? No. Y ahora dicen, nosotros nos vamos a defender, ya no queremos, ya no estamos esperando que alguien nos defienda. Nosotros nos defendemos por nuestra cuenta. Un pequeñísimo país. ¿Saben? Dios lo instruyó. Ahí está, una potencia que produce la máxima tecnología a nivel mundial. Un país tan pequeñito. En 1967 estaban todos los países vecinos confabulados para desaparecer de una vez por todas a Israel, encabezados por Egipto. Y ellos planearon una guerra para 10 días, porque no podían soportarla económicamente más. Pero la ganaron en 6 días. La famosa guerra de los 6 días. Hermanos, ¿no será que alguien está detrás de todo eso? ¿No será que el Dios verdadero que dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren? ¿No será que Él está también con este pueblo? Sí, a pesar de su rebelión, a pesar de que no han aceptado a Cristo, a pesar de que rechazaron a Cristo, hermanos, eso no quiere decir que sean salvos, porque muchas personas reciben muchas bendiciones en esta vida, pero es todo lo que recibieron, después no van a recibir nada en la eternidad. Hermanos, debemos estar dispuestos a perder todo en esta vida si fuera necesario, pero con tal de ganar la eternidad. Esa debe ser nuestra decisión correcta. Esa debe ser nuestra determinación. Hermanos, así que la palabra de Dios es la revelación de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios nos reveló a nosotros en la historia. Necesitamos la revelación de Dios. Es necesaria la revelación de Dios. Es necesario que Dios se revele y que Dios hable. Porque si Dios no se revela y Dios no habla, no sabemos nada. Nadie sabría nada de nada. La única forma de saber y saber que sabemos es que Dios haya hablado. Así que es necesario que Dios hable. En primer lugar, porque Dios es Dios. Dios es infinito en todos sus atributos. ¿Cómo podemos nosotros conocerle si nosotros somos así de pequeñitos? Sí, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso nos hace muy grandes, pero todavía somos limitados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es limitado y lo que es sin límites? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me gusta poner ejemplos como el sol. El mar parece infinito, o el mar parece infinito. Si estamos en un lugar donde no vemos para ninguna parte sino agua, pensamos que es infinito, pero no es infinito. Es muy pequeño. El sol es muy pequeño en el universo, pero aún el universo es pequeño porque el universo cabe en una mano de Dios, es una gota en las manos de Dios. El universo que no le conocemos límites es pequeñísimo en las manos de Dios. Entonces, hermanos, lo más grande, por grande que sea, tiene límites si fue creado. Amén.
¿El universo fue creado? Entonces el universo tiene límites para Dios, para nosotros no. Somos bastante pequeños. Sí, somos grandes porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos muy grandes, pero somos muy pequeños al pie de Dios. ¿Claro eso, hermanos? Y a veces olvidamos que somos muy pequeños y que necesitamos depender. Entonces, ¿cómo algo tan pequeño como nosotros íbamos a comprender la verdad que es infinita? ¿Cómo? Díganme cómo. Esos ateos que dicen, le preguntan a Rodolfo Ginás, un neurólogo muy reconocido en el mundo, es colombiano, vive en Nueva York, y le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y él contesta, pues yo no lo he visto. Hermanos, ¿acaso Dios es un objeto? ¿Acaso Dios es un computador para que yo lo pueda ver? ¿O un libro? ¿O Dios es como un escritorio? No, Dios es infinito. Así que era necesario que Dios se revelara. Hermanos, si Dios no se revela, si Dios mismo no se da a conocer, nadie sabe nada de nada. Es simplemente la palabra suya contra la mía, o la mía contra la suya. Pero ¿quién tiene la razón? Es necesario que Dios hable. Y Dios habló. Y habló en la historia. Y esa historia quedó escrita y la tenemos en un libro que llamamos Biblia. Y es inspirada por Dios, lo leímos. Eso de que es inspirada significa que no puede tener error, que no puede equivocarse. Claro que tiene por ahí errores de pronto de gramaticales, escribir una letra mal, una cifra, se equivocaron en una cifra. Sí, puede tener esos errores de forma, pero no tiene error de fondo. ¿Comprenden, hermanos? Donde el hombre haya puesto la mano puede haber error, pero es inspirada por el Espíritu Santo. Y al ser inspirada es inerrante. No puede errar. Hermanos, sépalo. Esta palabra es confiable. No puede errar. Confíale tu vida a la palabra de Dios. Convierte la palabra de Dios en tu deleite. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Eso es tu vida. No la dejes. No la dejes. No la olvides. Agárrala, guárdala. Porque eso es tu vida. Hermanos, en el siglo XVI precisamente, la iglesia se había desviado. Veníamos de 1000 años de oscurantismo. ¿Han oído hablar de la época del oscurantismo? Bien, ¿cuándo comenzó? Comenzó más o menos en el 576 con la caída del Imperio Romano y a propósito, hay que decirlo, con el surgimiento del papado también. Sí, ahí comenzó el oscurantismo y duró 1000 largos años, hasta el año más o menos 1453. Esa es la época que se conoce con el nombre de Edad Media o época del oscurantismo. Ustedes leen cualquier obra, cualquier novela que tenga que ver con esa época, novela histórica, por supuesto, y ustedes quedarán pasmados de lo que pasaba. Cosas terribles, cosas lamentables en la cultura, en las costumbres, en las convicciones de la gente. Era una cosa pavorosa, desastrosa. Todo eso fue la época de la oscuridad, fue retraso intelectual, retraso cultural. Pero la iglesia se había aliado con el Estado y muchas veces competía el poder del Papa con el poder del emperador. Pero ese no es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia está en la palabra de Dios, no en el poder político, no en el poder material, no en los lujos. Los cardenales y los papas competían en lujo con los duques y archiduques más ricos y más ostentosos, y competían.
Bueno, de todo esto había. Y veníamos así. Eso era lo que pasaba. Increíblemente, habían curas que no sabían leer. Increíble, ¿no se supone que los curas son los doctores de la teología, de la ley? Pues sí, pero habían curas que no sabían leer. ¿Cómo habían llegado a ser curas? Bueno, la Biblia se tenía que escribir en copias, a mano. No estaba la imprenta. La imprenta surgió en el año, ¿recuerdan quién la inventó? Un señor llamado Juan Gutenberg, un alemán. Y este hombre la inventó para allá como la descubrió, la inventó como en el año 1440. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue el primer libro que se publicó en imprenta? La Biblia, en el año 1455. Por supuesto, cuando Lutero clavó estas tesis en la puerta de madera, una puerta grande de la iglesia, del castillo de Wittenberg, ya la gente estaba entusiasmada con el tema de la lectura. Ya estaban prosperando. Mucha gente no sabía leer, la mayoría no sabían leer, pero ya estaban inquietos. Y cuando Lutero clavó estas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, del castillo de Wittenberg, rápido, eso fue como un incendio que rápidamente recorrió toda Europa. Y las mejores universidades de Europa estaban conmocionadas. Todos los catedráticos, los profesores universitarios estaban impresionados como un monje por allá que no sabía de dónde, de una universidad que apenas estaba comenzando, había publicado unas proposiciones que desafiaban lo que estaba de moda en ese momento. ¿Y qué era lo que estaba de moda? Pues la venta de las indulgencias. Nuestro hermano Edgar nos estuvo hablando precisamente la vez pasada sobre esto, sobre Juan Texel, y cómo este hombre llegó incluso a afirmar que lo que él estaba haciendo había logrado salvar más almas que Cristo mismo. ¡Qué herejías tan terribles! Este era el contexto que se vivía en ese momento, previo a la Reforma. Aunque ya había habido unos pre-reformadores, olvido el término más preciso en este momento, si alguien me lo recuerda, se lo agradezco, pre-reformadores, antecesores de los reformadores, había habido algunos y todos, la mayoría, habían pagado con su propia vida. Era fuerte el sistema religioso como se mantenía. Ahora, la iglesia en ese momento mantenía que la Biblia no debía leerla el pueblo, que la Biblia solo debía leerla los doctores, los que habían sido preparados para interpretar la Biblia. En una película que se llama Lutero, que se la recomiendo a ustedes, si no la han visto, mírenla. En esa película hay un pasaje muy bonito y quiero traerlo a colación. Le pregunta el prior a Lutero, le dice: Padre Martín, ¿usted sabe qué ocurriría con la Biblia? ¿Se imagina lo que ocurriría con la Biblia si la Biblia cayera en manos de tanto ignorante que no sabe entenderla? Y Lutero suelta la sonrisa y dice: ja, 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 Padre prior, pues habrían más cristianos. Eso es, sí, habrían más cristianos y más personas leyeran la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, la situación era muy terrible. Les hablé en alguna ocasión, y quiero traerlo a colación aquí nuevamente, de un hombre muy destacado, colombiano, llamado Germán Arciniegas, historiador, estadista, literato, y en algún momento, en alguna publicación, lo llamaron el hombre de América. Era un gigante, indiscutiblemente. Él escribió que Europa se estaba muriendo de hambre y dijo que lo salvó América. Con eso quiere decir que Europa se salvó de la muerte por el oro
toneladas. Eso fue una cosa tremenda. Europa no tendría cómo pagarle la deuda a América Latina. Así que Germán Arciniegas en esto tiene mucha razón, pero está equivocado porque no es la riqueza material la que es capaz de transformar el pensamiento. Un ejemplo, Colombia, un país muy rico, pero bastante pobre. Suiza, un país muy pobre, pero muy rico. Suiza cabe 57 veces en Colombia. Es un país pequeñito, unas montañas de hielo, pero adquirió unos fundamentos. ¿Quién se los dio? La Reforma. El pensamiento fue cambiado. Bueno, a propósito de eso, otro grande llamado Tomás Carlyle y Richard Freud, ilustres y destacados historiadores de Oxford, también escribieron que Europa se estaba muriendo de hambre, que nubes negras se cernían sobre toda Europa. Ellos escriben esto: imperaba, dominaba la ignorancia, la superstición. Sí, porque entre más ignorante un pueblo, más supersticioso es. ¿Se han dado cuenta de eso? Imperaba la superstición, la pobreza, la miseria, el hambre, las pestes, todo esto. Como dijimos, eran 1000 años de oscurantismo que ya habían transcurrido más o menos desde el año 476 de nuestra era, con la caída del Imperio Romano. Y dijimos que más o menos hasta el año 1455, esto coincide con la publicación de la Biblia, en el primer libro que se imprimió en imprenta, la Biblia, la palabra de Dios. Y esto significa también cuánto el mundo deseaba un libro como la Biblia. Hermanos, y nosotros lo tenemos en nuestras manos, ¿no? ¿Y lo valoramos? A veces se nos pasa el tiempo y no lo leemos. Hermanos, la Reforma entonces volvió el mundo a la Biblia, a la palabra de Dios como única autoridad. Hasta ese momento el Papa tenía la supuesta autoridad, bueno, supuestamente la tiene todavía, de hablar palabra infalible, de hablar lo que llaman ex cátedra. Es decir, que él puede sentarse en su silla y hablar palabra como la de Dios. Por supuesto que eso no puede ser palabra de Dios. Bueno, hoy no se le quedan mucho los evangélicos que están diciendo: Dios me está hablando en este momento que fulano de tal va a ser el presidente, y no fue el presidente. ¿Y qué pasó con la profecía? ¿No era que era palabra de Dios? Apuesto que nadie dijo nada. Apuesto que todo el mundo se calló. ¿Dónde está? Hermanos, nadie dice nada. No es palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el libro se cerró, nadie debe añadirle ni quitarle. No, el libro ya quedó sellado, ya vino la máxima, ya vino la cumbre que era Cristo. Ya, de ahí para allá no hay nadie, solo los apóstoles que él mismo delegó. Escribieron y ya no hay nadie más, no hay más revelación directa de parte de Dios. No, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, lo que hizo la Reforma fue precisamente volvernos a la Biblia, volvernos a la palabra de Dios. Por eso uno de los lemas de ellos, el principal, el número 1 era sola escritura, sola, o sea, al lado de la escritura no hay nada. Roma había dicho que estaba la tradición también, que la tradición tenía la misma validez de las escrituras. Por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Bueno, Roma lo sostiene hoy día también, todo eso. Por eso no somos católicos romanos, porque creemos en la autoridad sola de la Biblia.
Amén. La palabra de Dios, el libro de Dios, el libro inspirado de Dios, la revelación de Dios, una revelación histórica que se dio en la historia, en hechos portentosos, como la apertura del Mar Rojo, como la apertura del río Jordán, como el sol que se detuvo por un día, cuando José estaba peleando, defendiendo a los gabaonitas, allá en el capítulo 10 de Josué. Hermanos, esos son hechos que la historia no ha podido negar. Y muchos de esos hechos, seguramente, si Dios quiere, si al Señor le place así, la ciencia va a poder ir confirmándolos. Pero no se hagan ilusiones de que entonces sí, los hombres van a creer. No, no van a creer. ¿Por qué? Porque el hombre no creerá a menos que el Señor lo traiga. No van a creer aunque alguien se levante de los muertos. ¿Recuerdan lo que le dijo el rico a Abraham? Padre Abraham, envía a Lázaro a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, no podemos. Padre Abraham, es que si alguien se levanta de los muertos. Abraham le dice, no creerán. Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Qué es Moisés y los profetas? La palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios, óiganla. Tiene un mensaje usted, hermano y hermana. El mensaje es este: Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y esa palabra es tu vida. Hazla parte de tu vida. El hombre vivirá por la palabra. Créale a la palabra de Dios. No se crea a usted mismo. No le crea al vecino, a la vecina. No, créale a la palabra de Dios. No crea en teorías. No crea en la ciencia. Bueno, hay que aceptar la ciencia, si es científico. Pero, hermano, ¿qué es lo que tiene derecho a gobernar mi vida y a mandar sobre mis pensamientos y sobre mi conciencia? ¿Ante quién debo y puedo arrodillarme? ¿Ante quién? Ante Dios y su palabra. Amén. Que el Señor nos conceda reverenciar su santa palabra. Así que, hermanos, la fe cristiana, el cristianismo, no es un invento de hombres. La fe cristiana no es un invento de hombres. La gente de afuera piensa eso. Piensan que nuestra fe es un invento más de hombres. No, la fe verdadera no es un invento de hombres. Sí es cierto que todas las religiones han sido inventadas por el hombre. Es cierto, sí, porque es el hombre, dicen los que están en la oscuridad, los incrédulos, los ateos, dicen: el hombre tiene una necesidad religiosa en su corazón y quiere llenarla de alguna manera. Así que siente la necesidad de un Dios. Sí, eso es cierto. Pero eso no hace sino demostrar que el hombre es imagen y semejanza de Dios y necesita a Dios. Eso no niega que Dios se reveló, que Dios ha hablado. Así que, hermanos, los incrédulos, los ateos dicen que el cristianismo es simplemente un invento más de todas las religiones que se han inventado en el mundo. No. Tiene que conocer esta palabra, hermano y hermana. Acuérdese que esto fue dado en la historia. Dios se reveló a Moisés. Dios se reveló ante muchos testigos. Hay miles y miles de testigos en la Biblia. Nomás en el relato que nos leyó nuestro hermano Alberto, ¿cuántas personas dice que iban ahí? Iban a sepultar un muerto. Era hijo único de una viuda. Y ella, no había otra, había que llevarlo a la sepultura. No había otra, lo estaban llevando a la sepultura. Y de pronto Jesús pasaba por ahí. ¿Y cuántas personas iban ahí con la viuda? ¿Lo leyeron? Multitudes, muchas personas.
Esos testigos vieron lo que hizo Jesús. Esos testigos fueron testigos oculares. Ahora, ¿cuántas personas había cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro? Llevaba 4 días de muerto. ¿Cuántos testigos había? ¿Qué dice la Biblia? Habían multitudes, muchos testigos. Hermanos, la revelación de Dios fue hecha delante de muchos testigos. Pablo nos dice en Corintios capítulo 15, en 1 Corintios, que habían muchos testigos, que Jesús se apareció a muchas personas, que en una sola ocasión se apareció a más de 500 personas, más de 500 hermanos, y muchos viven aún, dijo Pablo. O sea, podían irlos a entrevistar, podían preguntarles. Lucas, el autor del Evangelio, es reconocido como gran historiador, más que como médico. Y Lucas dice que después de haber investigado diligentemente, les ha escrito esto para que el destinatario esté bien informado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que, hermanos, la revelación de Dios, la palabra de Dios, no nos fue dada como le fue dada, como supone Mahoma que le fue dada. Mahoma dice que Dios se le reveló, pero es el único testigo, no tiene más testigos. Hay que creerle todo a Mahoma. En el caso de nosotros los cristianos no tenemos ese problema. Nosotros tenemos muchísimos testigos. ¿Cuántos escritores hubo de la Biblia? Como 40, ¿no? En un espacio de 1500 años. ¿Cuánto cambia una cultura en 1500 años? ¿Cómo es posible que ese libro no se contradiga? Busque usted solo 2 o 3 personas que piensen exactamente lo mismo. ¿Los encontraremos? No. Hermanos, esa es la gloria de la revelación de Dios. Esa es la gloria del libro que usted tiene. Y eso fue lo que hizo la Reforma. Y eso es lo que celebramos en el mes de octubre. Y específicamente recordando lo que sucedió el 31 de octubre de 1517. Bueno, esas 95 tesis a mí no me causan gracia especial. No son una suma de teología, la verdad. Pero, como les digo, en el contexto del momento inmediato de la venta de indulgencias, del comercio santo, como le llamaban, en ese contexto, obviamente esas 95 tesis causaron una revolución y eso comenzó a animar a mucha gente a querer oír la palabra de Dios. Y Dios usó todo esto para llevar ese movimiento de la Reforma por todos los rincones. Escúchenme esto. Toda Europa central y oriental fue sacudida por la Reforma, excepto el sur de Europa. Y casi podíamos incluir también ahí a Francia. Lo que pasa es que, quiero recordarles este hecho, lo que pasa es que Francia asesinó el protestantismo. Búsquenlo en internet. En una noche llamada la Noche de San Bartolomé, solo en esa noche, la Iglesia Católica Romana asesinó, algunos dicen que tal vez 10,000, 20,000 y de pronto hasta 30,000 personas. No se sabe exactamente cuántos. En Alemania, en la ciudad de Berlín, hay una plaza principal donde hay una escultura dedicada a los hugonotes. Los hugonotes eran los calvinistas o reformados, seguidores de Calvino. Bueno, eran de la Reforma, seguidores de la Biblia realmente, y huyeron, escaparon a Alemania, y Alemania los recibió porque eran de un rigor así. Allá se conoce este dicho, tan honesto como un hugonote. Y Francia asesinó el protestantismo. Hermanos, por eso Francia no vino a ser protestante, por eso Francia vino a ser atea, porque fue asesinado el protestantismo. Pero hermanos,
La Reforma permeó el pensamiento, permeó la educación, permeó hasta la política en todas partes. Ese es el poder de la palabra de Dios, ese es el poder de la Biblia. Hermanos, el Señor nos conceda enamorarnos de la palabra de Dios, porque esa es nuestra vida, esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro verdadero deleite, esa es la sabiduría verdadera. Que Dios nos dé sabiduría, que el Señor nos bendiga.